No les voy a decir qué calor hace, porque como ya lo habrán experimentado en sus propias carnes, pues nos lo ahorramos. Les digo buenas tardes, cálidas tardes. Son las 5 en punto, es viernes, comienza aquí en la 8 Palencia esta tarde de tertulia, tarde de debate, un espacio que abrimos en la 8 Palencia, en la televisión de todos ustedes, para analizar la actualidad, los asuntos que probablemente así hayan sido protagonistas de sus conversaciones. Bueno, eso es lo que vamos a hacer durante la próxima hora aproximadamente, y lo vamos a hacer gracias a la colaboración de contertulios de nuestra larga lista hoy en esta mesa. Elena León, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, estábamos hablando antes de empezar que yo disfrutando del calor y otros sufriéndolo, pero yo estoy encantada con esta nueva temperatura, con la perspectiva de verano más que otra cosa. Bueno, las ganas de verano sí que es verdad que tenemos un poco ganas de que lleguen, ¿no? Carmen Centeno, buenas tardes, porque hemos tenido 2 años, parece que este verano vamos a tener una libertad casi absoluta, si la viruela del mono no se tuerce. Nos deja, sí. Esperemos sí. que no, sí. no lo parece. A mí este calor excesivo así de repente no me gusta mucho, pero reconozco que la llegada del verano y las vacaciones sí. Entonces, bueno, si para lo uno hay que pasar por lo otro, pues adelante. que venga parejo, ¿no? En ese caso le damos el ok. Sí. Bueno, pues bienvenidas a las dos, ¿eh? Gracias por compartir este ratito de televisión con un servidor y sobre todo con la gente que está al otro lado de la pantalla. Vamos a abordar temas de actualidad, uno de candente actualidad que ha sido protagonista de la crónica política durante toda esta semana. Ya lo saben, el Consejo de Ministros ha aprobado ya la nueva ley del aborto que modifica los plazos de la anterior. Entre otras cosas, permite a las menores de 16 años interrumpir voluntariamente el embarazo, pero sin el permiso de sus padres. La reforma de la ley del aborto modifica los plazos de la ley actual. La principal novedad es que las mujeres de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres. Confiarán en sus padres, en sus madres, en sus familias, en sus amigas, cuando afronten, si es que así lo desean, una interrupción voluntaria del embarazo, pero la decisión será suya. Lo que el Estado les garantiza es que la decisión será suya. La oposición ya se ha pronunciado. El Partido Popular critica este anteproyecto de ley. Nosotros pensamos que la interrupción voluntaria de las menores debe de contar con el consentimiento de sus padres. En Castilla y León, más de 2.400 mujeres interrumpieron voluntariamente su embarazo en el año 2020. 6 de ellas eran menores de 15 años y más de 200 tenían entre 15 y 19. En esta ley, que el Gobierno aprobará por la vía de urgencia, también se ha incluido el derecho de una mujer que sufra reglas muy dolorosas a acogerse la baja laboral. Eso y otras cuestiones. Se ha incluido también que todos los centros de salud dispongan de la píldora del día después, y se han quedado otros aspectos fuera que sí que reclamaba una parte del Gobierno, como por ejemplo la reducción del IVA para los productos de higiene femenina o la persecución penal para las personas que recurran a la gestación subrogada fuera de España. Hay muchos asuntos que tratar. Si les parece, empezamos por el tema de los plazos, que yo creo que es el argumento central con respecto a la anterior ley, ¿no? Ese cambio de plazos. Una primera postura y argumentos, como ustedes vean. Carmen. Yo creo que aquí estamos ante un problema más allá de la particularidad de esta modificación de los plazos y de que tengan o no que tener el consentimiento de sus padres. El problema de base en el tema del aborto, como en todo el tema de la educación sexual, es una falta de información adecuada desde niñas y desde niños, o sea, desde la infancia, que lleva en muchas ocasiones a este tipo de cosas. Quiero decir, cuando la gente se informa a través de Internet, en páginas porno subidas de tono, viendo según qué películas y qué series y qué cosas, existe quizá un riesgo mayor de tratar de probar y no hacerlo con el cuidado suficiente. Entonces, a mí, más importante que el consentimiento o no de los padres, me parece que esos padres, antes de esa edad, deberían ir con sus hijas al centro de salud o a un médico particular y
habilitar una serie de medidas de anticoncepción previas a llegar a ese problema. En cuanto a lo de los plazos, bueno. Es un asunto difícil, ¿eh, Carmen? Bueno, es un asunto complicado. Yo creo que está bien que informen, pero sí creo que la decisión última deberían tomarla las afectadas. Que informen, pero que informen a sus padres, quiero decir, que informen a sus padres, que confíen en ellos, que les cuenten lo que les pasa, pero creo que la decisión última es de ellas. El problema es que si no, quedándolas a la libertad, tienen la libertad de no informar, no pueden hacerlo sin... No, pero eso por supuesto, o sea, lo pongas tú o no lo pongas en una ley. No serían las primeras ni las últimas que abortan por su cuenta, ¿eh? Con los riesgos que eso tiene. Efectivamente. No solo sin informar, sino con los riesgos que conlleva el sin encomendarte a nada ni a nadie, hacerlo por tu cuenta, porque una amiga sabe, porque te lleva no sé dónde, porque te da un teléfono, porque te dice que en ese sitio y así no tienes que contárselo a nadie. Quiero decir, dentro de que es un problema, que esté lo más regulado posible, que la sanidad pública esté ahí y que controle que eso se haga de la mejor manera posible. Bueno, Carmen, por lo tanto, un apoyo con matices, sí. Con matices. Elena, ¿cómo lo ve? Pues como tú decías, es un tema muy complicado y además yo creo que cada caso será muy particular y no creo que sea plato de gusto. Coincido con Carmen en el que lo primero que he pensado cuando he visto los datos que exponíais es que lo que me parece es un drama, ¿no? Que niñas menores en esos niveles ya, o sea, tengan que recurrir al aborto. No creo que para ninguna mujer sea plato de gusto recurrir a un aborto y además es un riesgo físico y yo creo que emocionalmente yo estoy segura de que eso es algo que se te queda ahí para toda la vida. Entonces, llegar a ese punto es donde no deberíamos tener que llegar. Y parece mentira que en el siglo XXI, con la información teóricamente fidedigna que tenemos, pero luego al final depende de dónde te informes, es totalmente contraproducente que se lleguen a que haya casos en los que menores de edad tengan que recurrir al aborto. Pero dicho eso, y estando en esta situación, yo creo que esto es un poco como el verano y las vacaciones, ¿no? Estamos hablando que el DIN va con el don. Si tú eres menor de edad para votar, eres menor de edad para emanciparte, eres una persona en la que necesitas un permiso paterno para muchas cosas, en mi opinión, menos importantes. O sea, porque a lo mejor tienes que operarte de la vista, que no lo sé, pero a lo mejor vas a operarte de la vista y necesitas el consentimiento de tus padres para quitarte las dioptrías o para hacer muchas otras cosas que tienen menos trascendencia. Yo creo que los padres deberían estar informados y a lo mejor, comparto con Carmen en que a lo mejor puede haber un punto en el que la decisión final es muy personal, pero yo creo que los padres, ya no tanto a nivel de consentimiento, ese matiz, pero desde luego informados, o sea, además es un riesgo para su salud y yo creo que el conocimiento de los padres en este caso, pues a mí me parece que es importante, pero precisamente por evitar este tipo de situaciones, porque yo creo que es una pena que las niñas tengan que pasar por este tipo de tragos que estoy segura de que no son trago de buen gusto para nadie. Vamos. Claro, lo que ocurre es que frente al mal trago de un aborto, que es mal trago a los 16, a los 25 y a los 40, frente a ese mal trago está la otra opción, y es el no consentimiento de los padres. Tú tienes ese niño porque tú no vas a abortar. Porque moralmente yo considero que no tienes que hacerlo y que lo primero es la defensa de la vida. Eso ya no es un mal trago. Eso es un hijo para toda la vida. Una consecuencia de por vida. Es una consecuencia de por vida y ahí tengo yo tus dudas morales igual. Claro, que no, está claro que al final... Ciertos miedos. Porque claro, una cosa es que para la chica sea realmente una carga, una decisión muy difícil de tomar, un ámbito en el que va a encontrar muy pocos apoyos, porque incluso si es el chico con el que está saliendo y se quieren mucho y tal, por supuesto, pedir responsabilidades y decir vamos a ocuparnos los dos de una criatura, es muy complicado, pero claro, está el efecto contrario. Entonces, yo por eso decía que al final la decisión última, más allá de que esos padres estén informados, aconsejen
incluso le digan, hija, no te preocupes, nosotros te ayudamos, pues lógicamente, porque si no, a ver qué va a hacer una persona de 16 años con una criatura, te ayudamos, te apoyamos, todo lo que quieras, pero tenlo. Yo creo que al final esa decisión última debería tomarla esta muchacha. Aunque no sea con un consentimiento explícito de sus padres, pero por lo menos con una información, porque yo creo que tal y como está la normativa, ni consentimiento ni información. El problema es que se generaliza, efectivamente. Claro, al final es que generaliza. Tampoco se habla de educación, que es el aspecto en el que ambas coincidían. Sí, el problema es llegar ahí, o sea, eso es lo que yo creo que es el problema. Claro, que haya un volumen Estabais numérico importante de niñas embarazadas. 5 menores de 15 años y 250 casi entre los 15 y los 19. ¿Qué pasa? O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Embarazos no deseados en edades que no ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa en esas casas en las que luego van a tener que dar el consentimiento? ¿Qué no le han contado? ¿O qué le han contado mal? ¿Qué le han ocultado? ¿Qué le han dicho? Ni se te ocurra. Mamá, ¿qué es esto de...? Sí, hombre, de esos temas no sé... Hombre, no. Vamos a ver que aquí seguramente tenemos parte de responsabilidad todos. No digo culpables, pero sí responsables. Claro, cuando yo era una niña, en el colegio, las monjas, todo lo que nos explicaban de la sexualidad, eran otros tiempos, bien es verdad, era que aquello era la semilla que germinaba en la tierra, entonces era como una planta, entonces era como una clase de ciencias naturales muy bonita, de la que salíamos sin habernos enterado absolutamente de nada. Sí, claro, cuando tú tienes el primer contacto físico con otra persona, aquello de germinar y la planta y la clase de ciencias... No, una clase de ciencias naturales sí, pero por Dios, de ciencias naturales orientada a una sexualidad sana, en la que esa muchacha y ese muchacho sean capaces de preguntar con naturalidad. Quizá, si no hubiera tanto secretismo, tanta ocultación, y no se lo tuvieran que buscar en otros sitios, la información, posiblemente fueran... Hombre, no digo todos los casos, pero es posible que tuviéramos unas cifras más bajas, más allá de violaciones, o sea, quiero decir, agresiones de otro tipo de problemas. Además, esto es la punta del iceberg, porque claro, estás hablando de embarazos no deseados en edades muy tempranas, pero es que luego hay enfermedades, es que es un... Claro. Es la punta del iceberg. Más allá ya de otros problemas. O sea, el peor de los escenarios, ¿no? Pero luego por el medio seguro que hay muchas situaciones que desde luego yo estoy de acuerdo contigo con el tema de la educación sana, con una libertad de lenguaje, porque al final la información está ahí y cada vez más, porque tú estás hablando de una educación que yo no he recibido, para mí ya fue más ciencias naturales, pero es que ahora esto no son ciencias naturales, es que ahora tenemos acceso a través de internet y de las plataformas y de los chats y de los vídeos y de las cosas que se pasan los chavales absolutamente a todo, que además yo creo que manejan una sexualidad muy poco saludable, claro. Es decir, no es no es la realidad, ¿no? Muchas veces hacemos entre risas, eso no es la realidad, o sea, pero es que la vida no es así, o sea, es más sencilla, quizá más aburrida, pero no es lo que pasa en la televisión, ni en los vídeos, ni en los chats. O sea, por eso debería haber una especie de clima de confianza más tranquilo para hablar de y los de temas tranquilidad sexuales. En el colegio, en las familias, social... Y en la familia y en la publicidad. No demonizar, porque al final este tema de la sexualidad siempre es como nos da la risa, jijiji, o sea, claro, pero no hablamos con ello de una forma natural. Y si es natural. lo prohibido, ya sabes lo que vas a hacer cuando tengas 14, 15, 16 años. ¿Qué es? Intentar probar lo prohibido, lo que nadie te ha explicado cómo es. Si te hubieran dicho que es todo mucho más natural y mucho más normal, a lo mejor no tenías tanta prisa. A lo mejor no te quedabas con las imágenes súper llamativas que aparecen en todos estos lugares a los que tienen acceso y lo veías de una forma más normal, más natural. Entenderán nuestros espectadores que abordando esta cuestión, lógicamente, lo ideal era que en nuestra mesa hubiese dos mujeres, ¿no? Porque el aborto puede ser una cuestión de dos personas, ¿no? Pero finalmente... Es una cuestión de una. Es una cuestión fundamentalmente de la mujer. Hay que ser claros con esto. O sea, al final quien carga con la responsabilidad, la decisión última, pues es la mujer y la que tiene que pasar por eso. Por eso, y porque las mujeres también son las que lo sufren, les pregunto por la segunda cuestión que incluye esta nueva ley. La baja por regla dolorosa y salud menstrual, que es una medida pionera a nivel europeo y que para algunos
va a levantar mucho la picaresca a nivel laboral, bueno, ideas confrontadas como pasa con cualquier otra cuestión, ¿no? O con muchas otras cuestiones. Una primera valoración, Carmen, la veo asintiendo. Pues es que me hace mucha gracia cuando las valoraciones de este tipo de cosas, que nunca jamás podrán sentir ni calibrar, las hacen los hombres. Sí, hombre, claro, pues ya verás, ahora en la lista esta de mi trabajadora o de tal, pues todos los meses. No te has preguntado nunca, ¿verdad? Viniendo todos los meses, esos días que tenía una cara que... Tú nunca te has preguntado, ¿verdad? Claro, tampoco te lo ha dicho. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque nunca jamás se ha visto con naturalidad. Porque los chicos y las chicas tienen que saber que eso va a pasar. ¿Qué pasa? Que es natural, que tiene que ser así, pero que a veces pasa con dolores, con dificultades, con endometriosis o no, pero bueno, con una serie de problemas. Y que esas niñas cuando van al colegio, hay una semana al mes o 3 días al mes que rinden menos. Pero es que los profesores tienen que... Si se viera con naturalidad, esa niña podría haber dicho, estoy con la regla y me duele mucho. Podría haber ido al baño, podría tener una de las medidas que hay, que es la de que haya en los centros sanitarios y en los centros educativos unas compresas, unos tampones para que a la niña que le pase no tenga que ir con la vergüenza. Dios mío, Dios mío. Quiero decir, en esto volvemos otra vez a educación sexual con naturalidad, apertura. Hace muchos años que un hombre fuera a la farmacia a comprar unos tampones para su mujer o para su novia era primero una vergüenza para él y luego una mirada rarísima del entorno. Ahora no, por suerte. Ahora se venden en muchos más sitios, en un supermercado. Pero ¿por qué no se ha visto nunca con naturalidad? Quiero decir, son cosas que se quedan siempre para las mujeres. Entonces, quien realmente lo pasa muy mal y necesita pedir esa baja, que la pida. En esto, como en el resto de las bajas, en el resto de los derechos y en el resto de los deberes, va a haber picaresca, pero siempre. Gente aprovechada, seguro. Gente que pasa o no cree a la persona que pide la baja, también. Pero bueno, vamos a verlo. El incremento de algunos, el argumento de algunos es que dicen que concediendo estas bajas se consigue el efecto contrario, que se crean más diferencias, menos situaciones de igualdad. ¿Qué les parece, Elena? Pues yo creo que un poco sí, nos va a poner un poco en el punto de mira. A ver, estoy de acuerdo con Carmen porque yo también soy muy de la educación, yo creo que es la solución prácticamente para todos los males, y en esta mesa hemos puesto muchas veces muchos temas sobre la mesa que hemos dicho con un poquito más de educación estaban solucionados. También es verdad que nosotras como mujeres también tenemos cada vez que tratar estos temas de una forma más natural, porque el primer día que yo en la oficina me levanto y digo es que voy a cambiarme el Tampax, o sea, lo dije en alto para que me vieran. Entonces, claro, la primera reacción es, pero es que es así, que no pasa nada. O sea, claro, a eso me refiero. Es que, a ver, que somos nosotras mismas también las que tenemos que tratar esto con mucha naturalidad. Yo no tengo hijas, tengo 2 niños pequeños, pero vienen conmigo a hacer la compra y me preguntan, ¿qué es eso? Y yo se lo explico. Digo, mira, esto es para este tema y tal. Y no lo oculto y lo trato como una cosa normal y natural. Sí, pero más allá del plano educacional que hemos hablado, que, o sea, que puede estar ampliar. más o menos desarrollado, si vamos a la norma, a lo que va a ocurrir a partir de ahora. Yo creo que tampoco, o sea, esto ya existía antes, por lo que yo me he informado, o sea, cuando tú tienes una enfermedad, porque al final estamos hablando de una baja incapacitante. Creo que reglas dolorosas hemos tenido todas las mujeres toda la vida. Muchas veces, yo creo que la mayor parte de los casos, pues te tomas un paracetamol y se te pasa, o pasas un ratillo malo, o un día te ocurre. Yo creo que me ha pasado 2 veces en mi vida que me he tenido que quedar en la cama, 2 veces en toda mi vida, y yo creo que a nivel general eso es así. Luego es verdad que hay mujeres que tienen problemas concretos, yo tengo una amiga que le ha pasado toda la vida y que son bajas incapacitantes. Eso ya existía. Entonces, al final cuando intentamos legislarlo todo y generar muchos derechos, yo no sé hasta qué punto, porque a lo mejor esto se vuelve en contra, o sea, el día que yo llame para decir, oye, me encuentro mal porque tengo la regla, a lo mejor me ponen y me dicen, ostras, a ver si esta va a ser de las que ahora se va a coger 5 días o 3 todos los meses para no trabajar. Y al final, ¿esto ayuda o no? Porque tú dices, si ya de por sí el mundo laboral con las mujeres es más complicado,
Si tú tienes que contratar a alguien y dices, bueno, es que, y si contrato a una chica joven y ahora me viene con que entre 3 y 5 días al mes se coge una baja, aunque la pague la Seguridad Social, ¿eh? Yo no estoy hablando de quién lo pague ahora, pero no se trata de eso. O sea, tú contratas a alguien o alguien tiene un puesto de trabajo, no puedes tener un sustituto 3 días al mes con un calendario, porque al final eso no es viable. En el mundo real, estamos hablando, yo no sé, a lo mejor alguien me decía así, decía, bueno, a lo mejor esto está hecho para los funcionarios que tienen otro tipo de utilización de los derechos mucho mayor que la gente que trabajamos en la empresa privada. O sea, pues no lo sé, pero sí que nos pone un poco en el punto de mira. O sea, yo creo que si esto ya existía, si tú vas a un médico de cabecera porque tienes una endometriosis o endometritis o del endometrio, entiendo, y tú tienes ese tipo de problemas que son bajas que te provocan una incapacidad para trabajar, o sea, tienes un problema, tienes una incapacidad laboral, tienes una incapacidad para salir a la calle, o sea, realmente tienes una enfermedad y eso ya existía. Hacer ahora de todo esto una norma general para que todas las mujeres simplemente con una llamada, que es un poco lo que se está intentando traducir, que es que estoy segura que encima no va a ser así, porque esto ahora mismo se queda aquí, cuando se apruebe la norma, si es que se termina por aprobar esta ley, se pone en marcha, yo dudo mucho, de verdad, dudo mucho que la grandísima mayoría de las mujeres utilicen esto para no ir a trabajar 4 o 5 o 3 días durante todos los meses. Yo estoy segura de que no va a pasar. Es que no va a pasar. ¿Estás segura, entonces, Carmen, lo que de nos que no va a pone ahora, ocurrir? yo estoy segura de ¿Estás que segura? no. Vamos a ver, Pero nos ponen el punto de mira. O sea, ahora mismo, eso Sí. que tú dices, es que ahora ya las mujeres se van a coger 5 días. Pero vamos a ver, que Pero no vamos es a ver, así. esto es porque, entre otras cosas, en este país tiramos siempre hacia lo negativo y hacia la picaresca antes que hacia lo positivo o lo que pueda ser bueno. Pero eso tú somos- puedes decir en lo eso mismo somos con un expertos, lumbago. Carmen. Yo tengo escoliosis, personalmente. Entonces, yo me he tenido que quedar en mi casa 2 veces en mi vida. Decir, no me puedo levantar, no me puedo levantar. No. Entonces, tienes que hacer así hasta que te dan un chute y te mueves. Pero yo voy con dolor de espalda a trabajar, te diría que el 90% de los días. El día que estoy más incómoda, me tomo un paracetamol y el día que estoy Pero que lo tiesa hacemos- como un garrote, me voy a un fisio. Pero eso Pero no que quiere lo decir que hacemos la sea inmensa- incapacitante. Lo hacemos la inmensa mayoría. Pues digo, y es un dolor. ¿Y cómo demuestras que te duele la espalda? Pues Claro, de ninguna manera. claro, ¿Cómo demuestras que te claro, duele? claro. Y dentro de esas bajas laborales, es cierto que hay mucha gente basándose en que tiene una escoliosis o que tiene una cifosis o que tiene un problema de estos, cada 2 por 3 alega. Claro. Y que en este caso también habrá, si llega a aprobarse así, claro, que la inmensa mayoría de las mujeres va a dejar de ir a trabajar todos los meses 3 días. No, es que estoy segura No, de para que no. nada. Es que estoy Pero segura de que primero, porque la primera que no quiere dejar de trabajar y además por eso, porque cuando estás trabajando para que te distraes más de determinadas cosas, estás ocupada en lo tuyo, aunque es incómodo y es doloroso y es molesto, porque yo he tenido Pero que ir no es incapacitante. dopada, porque lo mío era muy doloroso, pero no llegaba a ser incapacitante. Por eso. Quiero decir, tú estás ahí, estás más distraída y estás haciendo tus cosas y además no quieres que se te acumule el trabajo cuando vuelvas dentro de 3 días. Pero es que La inmensa mayoría. La Pero inmensa. también tengo conocidas que tenían que estar en la cama las 24 horas porque no podían. Entonces, claro, a esa persona tenía el mismo problema para que la contrataran, porque tenía que decirlo por pelotas, porque todos los meses le iba a pasar, que lo va a tener ahora. Quiero decir, porque era realmente incapacitante. O sea, yo he visto Sí, sí, incluso sí, de sí, fiebre. son cosas pero extrañas, pero están. son una minoría de casos. Entonces, que haya que regularlo de esta manera. Yo es que Hombre, no creo que hiciera falta. Si eso ya estaba, o sea, una sí, baja sí. laboral por una Lo que enfermedad ocurre- ya estaba. O sea, Lo que ocurre es que hay una parte en esto que cambia y Sí, es que es el pago que no a tiene el través de la seguridad coste social. para la empresa. Sí puede tenerlo en el sentido de, hombre, si es mucho y todos los meses y Pero todas no las el veces. más importante, que es el es económico, que quizás, claro, ¿no? Que pero es yo el... creo que no es lo más importante, te lo digo de verdad, Ajá. porque ahora Carmen no viene a trabajar 3 días al mes y el problema ya no es solamente suplir su coste laboral, es suplirla a El ella. trabajo, sí, O claro. yo voy a trabajar y digo, no, es que voy a faltar entre 3 y 5 días porque tengo este problema, y el problema ya no es el coste laboral de esos días de baja. El problema es que es una persona que tienes que cumplir y que no te pueden poner un sustituto todos los meses. O sí, pero como otra enfermedad cualquiera. Hemos hablado ya de varios... E interrupción voluntaria del embarazo. O sea, creo que es así de larga. Sí, es larguísimo. Nombre sí. larguísimo. Hemos hablado quizá de las dos cuestiones claves, ¿no? Era el permiso paternal para el aborto en chicas de 16 y 17 años. Hemos hablado también de las bajas por menstruaciones dolorosas. Hay otros aspectos que detallábamos al principio y que, si les parece, desarrollamos. Los centros de salud distribuirán la píldora del día después de forma gratuita y estarán obligados a
tenerlo. Se permite la objeción de conciencia a los médicos, pero tendrá que haber médicos que puedan recetarla y que puedan practicar un aborto si es necesario. Otra cuestión más. Es una manera de evitar llegar a lo definitivo. Volvemos a lo mismo, como no se puede arreglar todo, como de repente no podemos revertir la educación, como no podemos correr tanto como lo que sucede en la realidad, y como la realidad es muy tozuda y nos lo va a poner delante, cuando haya habido ese error, ese descuido, esa falta de prevención o de métodos anticonceptivos de una manera habitual, y pase, por Dios, que no siga adelante, que no pase más y que no tengan que llegar a tomar esa decisión y a pensar si se lo digo o no se lo digo, si confío o no confío y si aborto o no aborto. Por favor. En este caso, más contundente a favor Por del favor. sí, Carmen, que Sí, cuando hablamos del del consentimiento paterno. Ahí sí. Pero es que en Elena. este caso es claro, o sea, pero ¿cómo no? O sea, estamos hablando al final es una forma de solucionar un descuido, un problema, lo que haya sido, con una pastilla en un centro de salud controlado, higiénico, y desde luego no llegas en ningún caso a tener que practicar un aborto, si es que al final, que no se sabe, ¿no? Pero una vez Claro, después, al final, efectivamente, tú no sabes, pero bueno, que me parece absolutamente razonable, o sea, claro, o sea, y que sea algo que esté dentro de la seguridad social, claro, pues, y por supuesto. Y en un centro de salud. En un centro de salud. Y en un centro de salud, que puedas ir a urgencias de un centro de salud si es por la noche, o te esperes al lunes si hay el intervalo suficiente y te vayas a tu centro de salud. Absolutamente ya razonable, está. absolutamente razonable. Y que no dependas de que en una farmacia, si hay suerte, te conocen, te lo den porque no te lo van a dar, que si tal, que... Sí, o lo que tú decías antes, que sales de la discoteca, entonces tu amiga que no sé qué te da algo que dice que tómate esto. En fin, no. Es que no tiene... No, con un médico. Es más. También se pueden producir abusos, es verdad, también se ha criticado en muchas ocasiones y se ha dicho que hay quien se toma esto de ya forma como recurrente, como una costumbre. Entonces salimos todos los fines de semana, por si acaso pasa, vamos y... Hombre, no, para eso hay que anteponer lo otro, el vámonos al ginecólogo, mamá o papá, con tu hija. Pero yo o entiendo con tu hijo, que si vamos al esto se ginecólogo hace... y vamos a poner un método anticonceptivo para evitar este tipo Pero de yo, cosas. Carmen, lo desconozco, pero si esto se hace desde un punto de vista regulado en tu centro de salud, entiendo, vamos, no sé cómo funcionará, pero quedará si constancia una en el historial médico, ¿no? Si Es una una niña, buena pregunta. claro, digo, yo entiendo, no una lo sé, niña no lo sé. va a su médico, le recetan esto, 2, la tercera vez, yo creo que el propio médico de cabecera o en el centro de salud, pues le indicarán, oye, mira, educación sexual o yo qué sé, algún tipo de información desde el punto de vista médico. pero ahora... Entiendo que esto tiene que tener, o sea, no sé, es como Tendrá unos más costes, 3 sí, veces, entendemos. son 3 recetas, Me aunque refiero- sea una cosa privada, no, me refiero a que lo no tenga que a lo que estaba trascender. pasando antes, que había gente que decía que se iba a la farmacia, tal, lo pedía, no sé qué más, y que había quien se lo tomaba como algo recurrente. Pues por eso yo creo que es Claro, mucho yo creo mejor que esta solución, que perfectamente- queda en tu historial, que Sí, tu sí, médico sí, lo sí, conoce, sí, y regulado. que yo me imagino que como, si es que si tienes riesgo tomarte un paracetamol, ¿cómo no va a tener riesgo tomarte por supuesto, esto? por Recetado supuesto. por un médico, tu médico que sabe lo que te... Yo qué sé, si hay algún tipo de De contraindicación, de contraindicación, consejo que te puedan problema, dar, ¿no? y luego en el eso, pues centro sí, lo que médico. tú hablamos, ¿no? De forma recurrente, pues el médico de cabecera, que no deja de ser una persona con 2 dedos de frente, pues informará a esa persona de, mira, esto no puedes tomártelo como caramelos, porque tiene un riesgo para tu Claro, salud. y se solicita una consulta con un ginecólogo. Con un ginecólogo, y ya con está. un Y psicólogo o con un orientador, claro, con quien claro, corresponda, vamos. Que son personas que van a saber más de ese problema directo y concreto y van a poder orientar a esa niña, a ese niño, si en un momento dado está involucrado, aunque no se la tenga que tomar él, y a sus padres. Que decir, claro, porque muchas veces, efectivamente, a lo mejor también pedimos a la gente demasiado. Quiero decir, a lo mejor estamos pidiendo que todos sepamos de todo, que lo sepamos explicar, que seamos muy didácticos y muy pedagógicos, y a lo mejor no es fácil, o no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el consejo y el asesoramiento de un profesional tiene que serlo mucho más. Pero, insisto, tomándose estas cosas con naturalidad. Es la naturaleza la que obra este tipo de situaciones. O sea, más allá de, por supuesto, del descuido, de la falta de cuidado o de que seamos un poco locos en un momento dado, pero al final es una cosa natural. Pero esto yo entiendo que funcionará
Es que estoy pensando, ahora mientras estabas hablando, pues yo qué sé, como ponerte una B12, la famosa tal, cuando va un menor de edad a un centro de salud o a un centro hospitalario porque una intoxicación alcohólica. Al final se informa a los padres y a ti no te pueden estar poniendo una antialcohólica todos los fines de semana. Claro. Entonces yo me imagino que se trate de la misma manera, o parecida por lo menos. Sí, sí, y mucho más regulada y por un médico, desde luego. Más regulada claro, o sea, volvemos a la... Claro, ¿cómo no? Las veo muy de acuerdo en este tema. Vamos con más aspectos de esta ley. Algunos dicen que era una de las medidas más necesarias y precisamente se ha quedado fuera. Y nos referimos a la reducción del IVA para los productos de higiene femenina, tampones, compresas, que suponen un importante gasto para las mujeres a nivel mensual y a nivel anual. Discrepancias entre los socios de gobierno han evitado que este IVA se reduzca en el futuro. Pues yo creo que sí, porque no estamos hablando de una cantidad baladí, ni estamos hablando de un capricho. Estamos hablando de un gasto. Y ahí da igual que haya dolor, que no lo haya, que sea incapacitante, que no lo sea, que vayas a trabajar o que te quedes en casa. Quiero decir, ese gasto es para la mitad de la población de este país, bueno, no la mitad, la que está pongamos un cuarto de la población, un gasto de todos los meses. Quiero decir, hombre, reducir el IVA ahí, pues claro, pues es que al final es de primera necesidad. Es como determinados alimentos, es de primera necesidad. Yo creo que no sé dónde radicaba el problema tampoco para reducir ahí... Tampoco era una cantidad, o sea, me refiero, no para nosotras, me refiero a nivel de presupuestos generales del Estado, porque creo que ahí ha estado estaban hablando de 60 millones de euros. Por eso digo... A ver, a mí 60 millones de euros me arreglan, Sí, o sea, yo reconozco, pero estamos hablando a nivel de los presupuestos del Estado de una cantidad que es, vamos, por lo que oímos todos los días, el chocolate del loro, o sea, es que no es una cantidad... Y al final son productos de higiene, son básicos, pues yo qué sé, como los medicamentos, como los pañales de los niños, que no sé qué tipo impositivo tienen, pero entrarían dentro de esa categoría. Y yo creo que a nivel estatal tampoco me parece a mí que sea un esfuerzo. Y ya sabes que cuantos menos impuestos, o sea, hay más dinero que los ciudadanos, mucho mejor, porque hay veces que la verdad es que se utilizan de una forma que vamos... Además no se está hablando de gratuidad en ningún caso. No, estamos hablando de reducir el IVA, vamos. No, claro, estamos hablando de reducir, o sea, de una cosa que es eso, que es de absoluta necesidad. O sea, es que una de dos, o te quedas sentado en la taza del váter 6 días o 5, o tienes que utilizar... Sí, no, pues como los pañales de los bebés y como este tipo de cosas. Claro. ¿Y hay que perseguir penalmente a las personas que recurran a la gestación subrogada fuera de España? Era una petición de Podemos, socio de gobierno. El Partido Socialista en el gobierno se opone a la gestación subrogada, pero en ningún caso apoya la persecución penal para aquel que recurra a este método. Es una explotación de las mujeres, bueno, ese es otro debate que también está ahí. En cualquier caso, este punto de momento también se ha quedado fuera. Es que no tiene... Elena. A ver, no, ¿cómo vas a perseguir penalmente a alguien que hace algo legal en otro país? O sea, es que ¿qué haces? Vienes con el niño y te meten en la cárcel. O sea, es que me parece... O sea, lo que yo creo es que habría que regular esto. Esto da para una tarde entera, pues porque el tema de la gestación subrogada tiene muchas aristas, muchísimas. Pero bueno, independientemente de que no vamos a entrar en eso, porque si no, no hablaríamos de otra cosa, yo creo que una persecución penal en cuanto a alguien que está haciendo algo absolutamente legal, que no está permitido aquí. O sea, yo creo que oí esta semana que lo comparaban también como cuando estábamos hablando del tema del aborto, en los años 70, los años 80, cuando la gente iba a abortar a Londres. O sea, volvían y ¿qué haces? ¿La metes en la cárcel porque ha abortado en otro país? O sea, es que esto es lo mismo. ¿Qué haces? ¿Vienes con el niño y se le quitas o les metes? O sea, que es que, aunque fíjate que dijeran que sí, ¿cómo lo aplicas? O sea, tú te vas a Rumanía, o sea, ahora qué ha pasado, ¿no? Con el tema de la guerra de Ucrania, que se han quedado niños allí que eran por gestación subrogada y los padres no han ido a por ellos. Y ahora te vienes tú de Ucrania con tu niño y ¿qué hacen? Te le quitan, le devuelven, te meten a ti en la cárcel, o sea, ¿qué aplicación práctica le pones a eso? Más allá del debate sobre la gestación subrogada, más ¿no? allá del debate, hablamos de un poco de la persecución penal. ¿Te meto en la cárcel porque has ido a una gestación subrogada a Estados Unidos o a Ucrania? ¿Cómo aplica? O sea, que a mí me gustaría que quien lo ha propuesto me diga cómo pensaba aplicarlo.
porque es que fíjate, o sea, puede llegar el absurdo ahí. Vamos a ver. A mí no me parece que sea razón. Vamos a ver, la aplicación, o sea, vamos a ver, el castigo, porque es un castigo, es poner todas las trabas legales del mundo para que esa sea una familia normal. Para que tú puedas tener un libro de familia en el que figuren tus hijos con tus apellidos, para que esos hijos tengan todos los derechos que tendría un hijo adoptado o un hijo biológico en tu país. Ese tipo de trabas legales existen, son trabas legales. La persecución penal, que entendemos como cárcel o como una multa sustitutiva económica. Pone penal, o sea, es que pone penal, o sea, que no pone... Sí, una pena. Pues claro que no tiene sentido, hombre, claro que no tiene sentido. Pero que las trabas legales existen. Lo que no sé es si de alguna manera van a desaparecer, se van a suavizar, se van a regular de otra manera. Quiero decir, no se lo ponen fácil, no se lo ponen fácil, pues porque aquí no está permitido, como aquí no está permitido, pues aunque lo hayas hecho fuera, ¿sabes? No está bien visto. No, es que nadie diga, estoy segura de que fácil no es como muchísimas otras Yo cosas. Yo he oído casos, y por lo visto hay muchas trabas. Ahora, por supuesto, persecución penal, pero para nada. A mí, bueno, es que a mí no me parece un delito, pero bueno, eso es aparte ya, eso los juristas supongo que tendrían que decirlo, aunque entra más la moral que yo creo que la ley aquí. Tiene muchos otros puntos esta ley, es amplia en cuestiones, muchas de ellas objeto de debate, que eso es lo que estamos haciendo, pero quiero leerles un tuit porque nada más presentarse el proyecto de ley del aborto el pasado martes por el Consejo de Ministros, el vicepresidente de la Junta, García Gallardo, ya saben que en la actualidad tenemos en la Junta un gobierno de coalición con el Partido Popular y Vox, García Gallardo del partido de Vox, bueno, pues aseguraba que tendría a la Junta de Castilla y León enfrente. El vicepresidente no aludía en ningún momento a su partido, a Vox, y se apoyaba en su cargo institucional para expresar su opinión, que la Junta estaría enfrente de ese proyecto. Posteriormente, Carlos Fernández Carriedo, en Consejo de Gobierno como portavoz, dijo que lógicamente que la Junta aplicaría la ley. Bueno, es esa confrontación de ideas no ideológica en torno a esta ley que se traslada a los parlamentos, que se traslada al ámbito político y que está muy presente, ¿no? Y bueno, alguien espera otra cosa, ¿no? ¿A alguien le sorprende esto? Yo no tenía ninguna duda de que podía pasar con esta ley y pasará. Acabamos de empezar. Con otras muchas acabamos de empezar. Es uno de los riesgos, o sea, uno de los riesgos es el radicalismo en según qué cosas y en según qué sitios, porque que él opine a nivel personal lo que quiera de esta ley, como nosotros estamos opinando aquí, me parece muy bien, pero que tú opines en nombre de una institución autonómica, del ejecutivo de ese autonómico que tiene que tratar de tú a tú al Estado, pero que sabe que en determinadas leyes el Estado está por encima, hombre, no es una tertulia de café, es que no se mandan, es que no es así. Quiero decir, primero háblalo con tu socio y luego di a lo mejor lo que ha dicho Fernández Carriedo. Hombre, nosotros somos más partidarios, bueno, efectivamente. Pero es una opinión, pero eso es legislación nacional. De que haya consentimiento, de que tenga que haber consentimiento, se verá después cuando se desarrolle la ley. Si conseguimos introducir modificación, vale, dilo así y luego dentro vamos a intentar... Pero tú no puedes decir que la institución autonómica va a ir en contra de una ley estatal. Claro, como vicepresidente, que eres el vicepresidente, aunque solo mandes un tuit, que es que como es la única función, o sea, es que ahora vamos a legislar y vamos a trabajar así, 2 tuits, uno el otro día pero no con teníamos el tema dudas, de... no teníamos ninguna duda. No nos habíamos puesto de acuerdo con esto, pero es que no. alguien pensaba que esto no iba a pasar. Yo creo que ya hablé de este tema, del tema de la coalición en otra tertulia y, hombre, lo que pasa
pasa es que al final eso, ¿en qué se va a quedar esto? En un tuit que no tiene ningún sentido. Tú no puedes poner la administración autonómica en contra de una ley estatal, te guste o no te guste. Y además tú representas como vicepresidente, aunque todavía parece ser que no se lo cree mucho, a una institución que nos representa a todos los castellanos y leoneses. Aparte que, volvemos a lo mismo, esta ley y en los puntos que a ese señor no le gustan por su ideología, no es de obligado cumplir, o sea, a ti nadie te obliga a abortar, te dan la libertad de hacerlo. Te puede gustar o no te puede gustar, puedes estar de acuerdo o no, pero es una ley a la que tú asumes y punto. Por supuesto. Bueno, fíjense, lo están viendo ustedes en sus pantallas, también Elena y Carmen desde aquí, desde el plató. No se recordaba un revuelo semejante en Sansenso. Más de 180 periodistas acreditados de un centenar de medios de comunicación se han dado cita en ese punto para poder seguir esa regata en la localidad pontevedresa. No lo hacen por la carrera de los barcos, sino para poder captar cómo transcurre la vuelta del rey emérito tras su marcha a Abu Dhabi hace ya casi 2 años. Bueno, el rey emérito ha llegado al Club Náutico de Sansenso, acompañado por la infanta Elena, que ayer le recibía también cuando llegaba en el avión privado, y por parte del matrimonio de amigos que le aloja en su casa. Ha asistido a una reunión de los patronos de la regata, pero aún se desconoce si va a poder participar. Bueno, y están viendo esas imágenes que han trascendido, que se han convertido en protagonistas de la actualidad informativa durante esta jornada. No ha participado en la regata, sí que se ha subido al barco, es el Bribón, ¿verdad? El Bribón no ha participado en la regata, pero sí en el barco auxiliar. Y bueno, y por delante tiene una agenda hasta el lunes bastante intensa. Bueno, una visita en la que el rey emérito no ha ahorrado prendas en que sea ni discreta, ni... Quiero decir que desde un momento todos los aspectos han sido muy públicos, se ha dejado ver. Yo creo que el rey emérito ha querido que le vieran, ¿no? Que le vieran que gozaba de cierta salud, bajando de forma autónoma por las escaleras del avión. Todo esto dentro de un debate que se enciende lógicamente ante esta visita sobre el futuro de la monarquía, sobre si el rey emérito debe dar cuentas o no de lo que ha ocurrido, pese a que no tenga ninguna imputación ahora mismo a la que hacer frente. ¿Cómo está viviendo Carmen Centeno esta visita? Hombre, yo a nivel personal con absoluta indiferencia, me da igual. A nivel periodístico no me puede dar igual, lógicamente, porque no solo es una de las imágenes, sino uno de los titulares y uno de los temas no del día solo, sino del fin de semana y de lo que llevábamos antes y lo que llevaremos después. Y a nivel de ciudadana, pues mira, me parece no solo que no ha sido discreto, pero eso entra en su carácter, porque los Borbones no han sido nunca discretos, aunque su hijo está intentándolo, pero no lo llevan en el ADN, no son discretos. Me parece un tanto irregular, me parece que quien ha sido jefe del Estado, aunque ya no lo sea, quien ha estado en boca de todo el mundo y de quien se ha sospechado una serie de cosas, aunque le haya eximido la ley de la parte delictiva del asunto, no puede venir a ver a unos amigos y a una regata sin pasar antes a saludar al jefe del Estado, que además es su hijo, en quien abdicó él, quien tiene la responsabilidad y a quien le va a dañar por encima de todo este tipo de cosas, estas visitas, y a quien le ha dañado ya el haber estado en boca de todo el mundo como ha estado él y inmerso en un proceso. Porque ese encuentro que la Casa Real está definiendo como encuentro de carácter familiar se va a celebrar el lunes. Tampoco sabemos exactamente si va a haber alguna imagen o no la va a haber. Pero parece que desde Zarzuela no tienen intención de que la haya. En cualquier caso no se va a producir hasta después del fin de semana, cuando el rey emérito va a llevar ya 3 días o 4 días en Galicia. Por respeto a la institución que tú has representado, por respeto a esa institución, por respeto al país que dices querer tanto y al que tenías tantas ganas de volver, lo primero que tienes que hacer, para mi gusto... Pero entonces, ¿cómo lo interpreta? ¿Como una bofetada a Zarzuela? No,
como una irresponsabilidad más del emérito y de cuantos le rodean, porque este tipo de cosas yo creo que no las decide él solo. Elena. Yo es que al final tampoco le doy tanta importancia a esto. Hablabas ayer, me preguntabas, ¿no?, por el tema de la polémica. Yo es que no le veo la polémica. A ver, que aquí como venimos a dar cada uno de nuestra opinión. Sí, sí, sí. Primero, yo no le veo la polémica por ningún sitio, veo la expectación, eso sí. Y luego además es una expectación fundamentalmente mediática, o sea, los medios de comunicación lleváis dándole un bombo a esto que como para que no haya 180 ahí en la puerta, o sea, veía yo la alfombra de Cannes, digo, pero si es que tiene más periodistas delante. Los medios de comunicación y los grupos políticos en el Parlamento que llevan una semana pronunciándose sobre si el emérito debe o no dar explicaciones. Duro. Entonces, están generando ellos la bola a esto porque interesa. De todas maneras, la parte seria, a todos se nos llena la boca con el... Elena, un segundito, vamos a intentar arreglar un problema que hay con el micro, ¿vale? Sí, a ver si Carmen nos hace de impasse mientras podemos arreglar este asunto. Yo hablaba de eso, de una especie de irresponsabilidad, a lo mejor entre comillas, no tanto una irresponsabilidad voluntaria. O sea, quiero decir, yo no estoy achacándole al rey emérito que lo haga por epatar, por polemizar o por pura voluntariedad, sino porque, o sea, quiero decir que no lo está haciendo lo bien que lo podía hacer en una persona ya de una edad que ha representado a un país durante muchos años, que ha sido su embajador fuera, que de alguna manera sigue vinculado y seguirá vinculado siempre a la palabra España y a un país. Entonces, quiero decir, ¿qué costaba hacerlo al contrario? Voy, saludo y después digo, mira, chico, como yo ya no tengo ninguna responsabilidad y el que eres el jefe del Estado eres tú, me voy a la regata, quiero decir, no. ¿Pero tú crees que eso se ha hecho, o sea, se ha hecho así por llevar la cosa? Quiero decir. Que no, que no si hablo... Zarzuela le dice, ven primero, vienes, como dices tú, saludas y luego ya te vas de vacaciones. Es que no sé hasta qué punto Zarzuela le ha dicho o no le ha dicho. Claro, por eso digo que yo no sé si eso es algo que depende de él o no, pero quería decir antes de que no sé lo que se me ha oído, lo que no, que se nos llena mucho en la boca con hay que cumplir la ley. Ley cumplida, o sea, vamos a ver, este señor, volvemos a lo mismo, la ley te puede gustar o no te puede gustar, pero es la que hay. No tiene causas pendientes, ha hecho sus regularizaciones fiscales, ya está, o sea, es que no hay más que hablar en cuanto a la ley. Te puede gustar más o menos, a mí personalmente no me molesta. Y luego la parte lúdica de que este señor venga a ver una regata. Me da pena porque yo el lunes voy a ir a Vigo y a esa zona. Ya os contaré para la próxima qué cotilleos hay por allí. Claro, porque que seguro que nos vamos a cruzar. O sea, que Elena va a estar por allí. No hay las regatas, yo voy a trabajar. Pero va a estar Vigo, por allí cerquita y va a estar por Vigo y va a estar por allí. Y luego, lo que no sé si se me oye o no. Estamos intentando resolver el problema técnico porque no sé si a Elena se la escucha de forma clara y alta. Habré pisado algún cable, creo. Bueno, intentaremos resolverlo, nos quedan dos o tres minutitos. Ahora ya sí, Elena, ahora ya. Que os decía, que no sé si se me ha oído o no, que yo voy a ir el lunes a Vigo por trabajo, y voy a estar en esa zona, entonces, bueno, pues me enteraré de los cotilleos, porque la preguntaremos. Y luego, bueno, pues eso, que yo no le veo la polémica, de verdad, o sea, yo veo la expectación. Mira, mi padre decía una cosa que yo, en este caso, la aplicaría, dice, más vale ponerse colorado una vez que pálido 100. Como este señor tiene una situación totalmente irregular fuera de España, está, que dicen voluntariamente en Abu Dhabi, allí donde le han mandado, que no tiene ni pizca de gracia estar en Abu Dhabi porque ahí se aburre como un hongo. O sea, si se le hubiera dado una ubicación estable en España, que sí que hubiera generado polémica, pero te pones colorado una vez, no 100 pálido cada vez que venga, porque se va a montar. Hombre, yo creo que la cuarta o la quinta vez que venga, si es que viene, pues ya esto ya no tendrá tanta gracia, pero hombre, la primera era normal, y sobre todo porque hay muchos partidos políticos que han utilizado esta visita pues para darle cera a la institución, a la monarquía, pero a mí me parece que está en su perfectísimo derecho en venir a España, en ir a ver a sus amigos, en el orden de los factores que comentaba Carmen, pues quizá a lo mejor hubiera sido institucionalmente, pero estoy segura que eso podría haberlo marcado Zarzuela, y ya está. Y se aprecia la inestabilidad familiar que se llevan a matar, como en todas las... No se puede evitar, ¿no? Porque llega, primero no va a visitar lo que sería más normal de forma familiar e institucional, la reina se va a Miami... Se va a perderse a Miami para no tenerle que ver. Es que, pues al final somos todos...
Si es que al final somos todos mucho más parecidos de lo que parece. En esas cuestiones se ve efectivamente más los parecidos su hija, que las que es con la que va a los discordancias. toros toda la vida, con la que se entiende, pues he ido a recibirla, además de forma súper cariñosa, porque he visto las imágenes esta mañana, le da un abrazo a pie de, pues yo qué sé, pues viene tu padre, qué narices, y ya está. Carmen, sentenciamos con 20 segundos, que se nos va el tiempo. Yo sigo pensando, no, yo sigo pensando que ha sido una irresponsabilidad hacerlo así. Veremos a ver qué pasa el lunes, ¿no? Os contaré de qué me entero por Sí, allí. eso a ver qué me es, entero eso por es. allí. Esperemos que nos lo cuente. Se nos acaba el tiempo, son las 6:01. Elena León, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros, como siempre, y a ti por recibirme en esta casa, que siempre es un placer estar los viernes ahí con vosotros. El placer es nuestro, gracias compañera Carmen Centeno. Que vaya bien el fin de semana, que además sé que Carmen Centeno trabaja, Ay, la pobre. así que tendremos un... Y con tos de la alergia que tenemos aquí de las pelusas. Tendremos un diario Valentino impoluto, como siempre, ¿eh? Como siempre. Como Habrá siempre. que estar atentos al diario. Como siempre. Gracias a las dos, ¿eh? Muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, por haber estado ahí, pendientes de nosotros. Disfruten del fin de semana, protéjanse del calor, a la sombra, si es posible, y bueno, pásenlo bien. Nos vemos pronto. Adiós.